construyeron mi casa sobre una mentira. Usaron el dinero del testamento de mi padre para terminar el proyecto familiar. Meses después, descubrí que habían desviado 220.000 € a una empresa fantasma. Cuando fui al notario, me mostró el documento original. Y en él, la firma de mi madre era falsa. Y todo cambió. La primera vez que oí la frase "la casa está terminada" lloré. No de alegría, sino de alivio. Después de 2 años de planos, licencias y discusiones, por fin veía levantarse lo que mi padre siempre llamó el proyecto familiar. Una casa en las afueras de Valencia, con ladrillos pagados con el sudor de 3 generaciones. O al menos, eso creí. Recuerdo el olor del cemento fresco mezclado con el café que mi madre preparaba para los obreros. Mi hermano mayor, Tomás, hacía bromas sobre el jardín, y mi cuñada hablaba de abrir un negocio en la planta baja. Yo solo sonreía. Tenía 36 años y me sentía en paz. Papá había muerto 1 año antes, dejándonos un testamento simple, para mis hijos, por igual. Que terminen lo que empezamos juntos. Así, con esa frase y un sobresellado, mi madre nos reunió una tarde para decir que todo se haría como papá habría querido. Ella, que siempre había sido la que administraba todo, insistió en que el dinero del testamento, alrededor de 300.000 €, se destinaría a terminar la casa familiar. Yo, confiado, firmé sin mirar más. Creí que la familia era lo único que nunca me fallaría. Durante meses trabajamos codo a codo. Los albañiles entraban, salían, el polvo lo cubría todo. Pero había una sensación rara, una especie de silencio entre mi madre y Tomás cuando yo preguntaba por las cuentas. Está todo controlado, hijo. Tú ocúpate de tus cosas, me decía ella con una sonrisa que ya no era la misma. Una tarde, mientras revisábamos el avance, Tomás comentó que habían contratado a una empresa llamada Asterisco LVT Obras SL. Asterisco para la segunda fase de construcción. ¿Y quiénes son? Pregunté. Un contacto de confianza, respondió, evitando mi mirada. Lo dejé pasar. No quería ser el conflictivo. La casa se terminó en septiembre. Blanca, sólida, hermosa. Pero en mí algo se había movido. Un correo del banco llegó a mi buzón por error, un aviso de transferencia de 220.000 € a nombre de esa empresa de confianza. Busqué su CIF, su dirección. Nada. Una empresa fantasma. El suelo bajo mis pies se aflojó. Fui al notario que había gestionado el testamento de mi padre. Lo conocía desde pequeño, un hombre serio, de voz baja. Cuando mencioné el nombre de la empresa, alzó una ceja. Eso no aparece en los documentos originales, dijo, abriendo un archivo en su ordenador. Espere un momento. Sacó un legajo con la copia del testamento. Y ahí, entre las firmas de los herederos, reconocí algo que me dejó helado, la rúbrica de mi madre, falsificada. El trazo era tembloroso, torcido, distinto al suyo. Sentí que el aire me faltaba. ¿Estás seguro de que esto es lo que se registró? Pregunté. Completamente. Esta es la copia que se presentó ante el registro, respondió el notario. Y añadió, mirándome con pesar. Alguien manipuló el documento después de su firma original. Salí tambaleándome del despacho. Afuera, la casa recién construida parecía mirarme desde la distancia como un monumento a la traición. Todo lo que habíamos levantado juntos, estaba sostenido sobre una mentira. Si alguna vez te hicieron creer que la familia no traiciona. Asterisco suscríbete, mañana te contaré hasta dónde puede llegar una madre para ocultar un secreto. Asterisco me llamo Andrés Salvatierra, tengo 36 años y hasta hace poco creía que la honestidad era una especie de herencia. Mi padre, Julián, me enseñó desde niño que el trabajo y la palabra eran lo único que un hombre podía dejar limpio en este mundo. Crecí viéndolo en su taller de carpintería, con las manos llenas de polvo y el mismo delantal azul de siempre. Cuando murió, el silencio de ese taller fue más doloroso que el entierro. Mi madre, Teresa, siempre fue la columna de la familia. Esa mujer que lo sabía todo,
que pagaba las facturas, que organizaba los domingos y que parecía tener una respuesta para cada pregunta. Mi hermano mayor, Tomás, era su orgullo, empresario, carismático, con contactos que abrían puertas. Yo, en cambio, era el callado. El que se fue a estudiar arquitectura y volvió sin hacer ruido, trabajando en un estudio pequeño, sin grandes lujos, pero con la conciencia tranquila. Cuando papá falleció, yo no discutí nada. Tenía claro que todo debía ser para ella, que el dinero del testamento se usara para cumplir su deseo de ver terminada la casa familiar. Era un sueño de años, una vivienda grande, con un taller anexo y espacio para todos los hijos y nietos. Una casa que simbolizaba la unión. Durante los primeros meses, creí que todo marchaba bien. Cada semana, Tomás enviaba fotos del avance, muros levantados, techos recién pintados, ventanas amplias con vista al campo. Yo pasaba por la obra los fines de semana, ayudaba a cargar materiales, ponía mi conocimiento como arquitecto cuando lo pedían. Pero no tenía acceso a las cuentas. Todo lo manejaban ellos, mamá y Tomás. Eres el artista, hijo, me decía ella con ternura. Nosotros nos encargamos de los números. Nunca sospeché nada. Hasta que un día, en la casa vieja, encontré una carpeta olvidada entre los papeles de papá. Era un balance antiguo del proyecto, con presupuestos, facturas y algo que no cuadraba. El coste total estimado era de 97.000 €, no de los 300.000 € que mi madre había dicho que se necesitaban para terminar todo. Llevé la carpeta a Tomás. Esto es viejo, no sirve, me dijo, quitándomela de las manos. ¿Por qué hay transferencias recientes a una empresa que no figura en los contratos originales? Andrés, no entiendes. Papá dejó cosas sin pagar. Mejor deja que yo lo maneje. Ese yo lo manejo fue el comienzo de mi insomnio. Empecé a notar cosas pequeñas, recibos con nombres distintos, facturas duplicadas, proveedores que no podían atenderme cuando llamaba. Mi madre, cada vez que preguntaba, desviaba el tema. Andrés, confía. A veces hay que hacer movimientos para no pagar tanto impuesto. Es normal. Normal. Esa palabra se volvió un eco molesto. Mientras tanto, el ambiente familiar se llenó de tensión. Tomás hablaba de abrir una constructora en memoria de papá, usando la casa como sede. Yo le dije que no estaba seguro de que eso fuera lo que papá habría querido. Claro, tú nunca estás seguro de nada, me lanzó con una sonrisa amarga. Por eso no te va bien. La casa se terminó en septiembre. Hicimos una comida para celebrarlo, con vecinos, vino y una banda pequeña. Mi madre, vestida de blanco, brindó por la familia unida. Pero en sus ojos había algo extraño, una mezcla de orgullo y miedo. Días después, llegó el correo del banco. No debería haberlo recibido, porque las cuentas estaban a nombre de Tomás, pero el sistema aún guardaba mi dirección. Era una notificación de transferencia, 220.000 € a una empresa desconocida, LVT Obras SL. Busqué el nombre en el registro mercantil. Nada. El CIF no existía. El domicilio era un solar vacío. Llamé a mi madre. ¿Sabes algo de esta empresa? Claro, hijo, son los que hicieron los acabados. ¿Y por qué no están en el contrato principal? Ay, Andrés, no empieces. Deja los números, que te amargan. Esa noche no dormí. Abrí los planos de la casa, cada línea, cada detalle que yo había dibujado con ilusión. Me di cuenta de que lo que habíamos construido juntos no era solo una casa, era una fachada perfecta para esconder algo. Mi instinto me llevó al notario. Pensé que, si había algo raro, él podría aclararlo. Pero cuando me mostró el documento original del testamento de papá, el corazón se me fue al suelo. La firma de mi madre, esa letra firme, inclinada hacia la derecha, estaba mal copiada, temblorosa, como si alguien la hubiera imitado. Me quedé mirándola, incapaz de hablar. Él me ofreció un vaso de agua y dijo despacio, Andrés, esto no es un error administrativo. Aquí alguien alteró el documento después de su firma. Salí a la calle sin rumbo, con el sol cayendo sobre la ciudad.
Miré la casa desde lejos, blanca, imponente, perfecta. Y supe que, detrás de cada ladrillo, había un engaño que todavía no comprendía. No era solo dinero. Era el peso de una mentira construida con nuestras propias manos. Y lo peor, es que llevaba la firma de mi propia madre. El día que decidí confrontarlos, amaneció nublado, como si el cielo supiera que algo se iba a romper. Habían pasado 3 días desde que el notario me mostró el documento alterado y, aunque traté de convencerme de que debía esperar, que lo correcto era reunir más pruebas, algo dentro de mí hervía. No podía seguir mirando esa casa como si nada. No podía seguir llamando mamá a una mujer que, quizá, había falsificado la voluntad de mi padre. Esa tarde, subí al coche con la carpeta de papeles sobre el asiento del acompañante. Había impreso los extractos bancarios, las transferencias, los correos del banco. La dirección de LVT Obras SL seguía vacía, con las ventanas tapiadas y un cartel viejo de se vende. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto me pareció insoportable. Era como si cada metro que avanzaba me empujara hacia un abismo que ya no podía evitar. Cuando llegué a la casa, Tomás estaba en el porche, revisando algo en su móvil. ¿Otra vez aquí, hermano? Dijo sin levantar la vista. Si vienes a hablar de dinero, no tengo tiempo. No vengo a hablar, respondí, cerrando el portón detrás de mí. Vengo a que me digas la verdad. Él levantó la cabeza, frunciendo el ceño. ¿Verdad? ¿De qué estás hablando? Le lancé la carpeta encima de la mesa. Los papeles se esparcieron, facturas, copias de transferencias, el documento del notario con la firma falsificada. Tomás palideció. ¿Dónde conseguiste eso? Preguntó, apretando los labios. En el lugar donde deberían estar desde el principio, dije. En el despacho del notario de papá. Tomás se quedó callado unos segundos. Luego rió con un aire de suficiencia. Siempre tan ingenuo, Andrés. ¿De verdad crees que entiendes cómo funcionan las cosas? Sé perfectamente cómo no deberían funcionar, repliqué. Esto es falsificación, Tomás. Es delito. ¿Y a quién vas a denunciar? ¿A mamá? Dijo, dándome un paso al frente. ¿Al notario? ¿A tu propia familia? Su voz subió de tono, cargada de desprecio. Papá nos dejó un desastre, y si no fuera por mí, esa casa ni existiría. Yo tomé decisiones. Y sí, tal vez moví dinero. Pero lo hice por todos. No por todos, le interrumpí. Lo hiciste por ti. Tomás se acercó tanto que sentí su respiración. Eres un arquitecto de papel, Andrés. Siempre soñando, siempre juzgando. No tienes idea de lo que cuesta levantar algo real. ¿Robar es construir? Le escupí. El golpe fue tan rápido que no lo vi venir. Su mano me alcanzó la mejilla y el sonido del impacto resonó como un portazo. No reaccioné. Solo lo miré con esa mezcla de tristeza y rabia que me quemaba el pecho. Papá estaría orgulloso, susurré, con ironía. Al final, lograste que esta casa también fuera tuya, por completo. Entonces, la voz de mi madre irrumpió desde la puerta. «Basta los dos», gritó. Tenía los ojos húmedos, pero no de sorpresa. De algo peor, de cansancio. «Mamá, necesito que me digas la verdad», le pedí, respirando con dificultad. ¿Tú firmaste este documento? Ella me miró largo rato, sin responder. En sus ojos vi una batalla interna, una culpa vieja. Finalmente habló: «Tu padre nos dejó más deudas que recuerdos, Andrés. Si no hubiéramos movido el dinero, habríamos perdido todo». ¿Movido? Falsificaste su firma. Grité. Ella bajó la mirada, como si esa palabra le pesara. Tu hermano solo trató de protegernos. Yo autoricé que se hiciera. La frase cayó como una piedra en medio del silencio. Yo autoricé que se hiciera. Era una confesión. Y al mismo tiempo, una condena. ¿Protegernos de qué? Pregunté. ¿De la verdad? Ella me miró con una mezcla de tristeza y reproche. De ti, dijo.
De tu rigidez. De tu moral absurda. Si hubieras estado desde el principio, no habría hecho falta nada de esto. Esa última frase me partió en dos. Quise responder, pero sentí que la voz no me salía. Tomás, a un lado, respiraba con alivio, como si la confesión de mamá lo liberara. Yo, en cambio, me sentí huérfano otra vez. Miré las paredes recién pintadas, las escaleras de madera, las luces cálidas. Todo era hermoso. Y todo era mentira. No pienso callarme, dije por fin. Si papá nos enseñó algo, fue que lo que se construye sobre mentiras se derrumba igual que una casa sin cimientos. Tomás bufó. Haz lo que quieras. Pero si vas a ir con abogados, recuerda algo, la casa está a nombre de mamá. Tú no tienes nada. Eso lo decidirá un juez, respondí. Me di media vuelta y salí sin mirar atrás. El portazo que di fue más fuerte que el golpe que él me había dado. Sentí la mejilla ardiendo, pero el dolor era lo de menos. Mientras caminaba hacia el coche, una sola idea me atravesaba la mente: si ellos habían podido falsificar una firma, también podían ocultar algo mucho más grande. Y en el fondo lo sabía, apenas estaba empezando a descubrir de qué estaba hecha realmente mi familia. Pasaron 3 días desde la confrontación. 3 días en los que no dormí más de 2 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos veía la casa, la cara de mi madre diciendo lo autoricé y el puño de Tomás golpeándome. Era como si todo lo que me había sostenido se hubiese derrumbado en silencio, dejando polvo, ruido y un eco que no se apagaba: de ti. De tu moral absurda. Decidí ir al fondo del asunto. Si habían falsificado una firma, habría huellas. Documentos, registros, movimientos bancarios. Pasé mis noches revisando el correo electrónico de papá, aún activo, y sus viejas carpetas digitales. Encontré recibos, contratos, incluso mensajes con el notario original. Todo legítimo, todo limpio. Hasta que, en una carpeta llamada Final Obra, hallé un PDF con fecha posterior a su muerte. Era un poder notarial, con su nombre. El documento tenía la misma firma que el notario había señalado como falsificada. Y abajo, en calidad de testigos, aparecían los nombres de Tomás Salvatierra y Teresa Valls, mi madre. Sentí un vacío en el pecho. El fraude no era un error. Era un plan. Y lo habían hecho juntos. Llevé el documento a un abogado. Se llamaba Javier, un hombre de voz tranquila y modales meticulosos. Lo conocía del estudio donde trabajo, pero esta vez no era un colega, era mi única esperanza. Andrés, esto es grave, dijo, después de revisar todo. Si esta firma es falsificada y el poder se usó para mover dinero del testamento, estamos ante un delito de falsedad documental y apropiación indebida. ¿Y si es mi madre la responsable? Me miró con seriedad. La ley no distingue sangre, distingue actos. Esa frase me dolió más que todo lo anterior. Javier pidió un peritaje grafológico y una orden de revisión de cuentas. En menos de una semana, el laboratorio confirmó lo que ya sabía: la firma no era de mi padre. Pero hubo algo más. Un segundo hallazgo. El dinero transferido a LVT Obras S.L. había terminado, 3 días después, en una cuenta de una empresa llamada Thierry Endurgence, propiedad de Tomás y Teresa Salvatierra Valls. Mi madre y mi hermano. Los guardianes del proyecto familiar. Cuando el abogado me lo mostró, me quedé en silencio. Ni grité, ni lloré. Solo sentí un cansancio antiguo, como si llevara décadas sosteniendo algo que nunca fue mío. ¿Quieres proceder con la denuncia?, preguntó Javier. Tardé varios segundos en responder. Sí. Pero no por el dinero. ¿Entonces por qué? Por la verdad. Firmé la denuncia con la misma mano que mi madre había usado para copiar la firma de papá. Una ironía cruel. Salí del despacho con una sensación que nunca había sentido: alivio y culpa mezclados. Porque denunciar a tu propia madre no se siente como justicia, se siente como una amputación. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La policía económica llamó a Tomás a declarar. Él, como era de esperar, negó todo.
Dijo que papá había firmado un poder antes de morir, que todo fue voluntario. Pero no pudo explicar por qué el documento tenía una fecha posterior a su fallecimiento. Ni por qué el dinero terminó en su cuenta personal. Mi madre, cuando fue citada, entró al juzgado con el mismo abrigo que usaba en misa. Cuando la vi, por un momento quise abrazarla. Pero ella no me miró. Declaró que había actuado por necesidad y que yo nunca entendí los sacrificios que hizo por la familia. Me clavó la mirada al final de su declaración y dijo en voz baja, pero Clara, tu padre también habría hecho lo mismo. El juez levantó la vista, confundido. Yo, en cambio, sentí un nudo en el estómago. Esa frase no era una defensa, era un intento de hacerme sentir culpable. La noticia se filtró en el pueblo. Los salvatierras se demandan entre ellos, decían los vecinos. Algunos me saludaban con lástima. Otros, con reproche. El apellido que mi padre había construido con honor se volvió un susurro incómodo. Aún así, seguí adelante. El notario, en cuanto supo que había una investigación formal, colaboró sin dudar. Dijo que recordaba perfectamente el día de la firma original y que, semanas después, alguien había traído una versión corregida. Reconoció que la había recibido de mi madre. La fiscalía actuó rápido. Bloquearon las cuentas de Tomás, inmovilizaron la propiedad de la casa. Pero cada paso legal era una herida nueva. Mi madre me llamaba por las noches solo para llorar. Nos vas a destruir, Andrés, repetía. Tu padre se avergonzaría de ti. Y yo, sin fuerzas, le respondía lo mismo cada vez, papá se avergonzaría de lo que hicieron, no de lo que estoy haciendo. Un mes después, recibí una carta anónima en el buzón del estudio. Dentro, una sola hoja, la copia de un documento bancario a nombre de Tomás Salvatierra, con el título Depósito Fiduciario, Obra Nueva. Y debajo, una nota escrita a mano, esto no terminó en esa cuenta. Busca en Luxemburgo. El sobre no tenía remitente. Pero la caligrafía era familiar. Supe al instante de quién era, mi madre. No sé si fue una confesión o un intento de salvarme de algo mayor. Pero ese día entendí que la verdad, como una casa mal construida, se puede ocultar un tiempo, pero no para siempre. Todo termina por salir a la luz. Y cuando lo hace, derrumba no solo los muros, sino también a quienes los levantaron. Han pasado 8 meses desde aquel día en que todo se vino abajo. 8 meses desde que descubrí que la casa que levantamos con tanto orgullo se había construido sobre una falsificación. A veces pienso que, en realidad, esa mentira había empezado mucho antes, incluso antes de que mi padre muriera. Empezó el día en que el silencio se volvió costumbre en mi familia, el día en que confundir amor con lealtad nos pareció normal. El proceso judicial fue lento, como suelen ser las cosas que duelen. Tomás enfrentó cargos por fraude y falsedad documental. El juez ordenó la restitución parcial del dinero y, aunque su abogado intentó negociar, las pruebas eran contundentes. El rastro bancario hacia Luxemburgo lo hundió. El giro final llegó cuando mi madre, en un último intento de protegerlo, confesó que había sido ella quien falsificó la firma de papá. La declaración cambió todo. Tomás quedó libre de prisión preventiva, pero con antecedentes y sin derecho a administrar bienes durante 5 años. Mi madre, en cambio, recibió una condena menor, por su edad y por haberse entregado voluntariamente, 6 meses de arresto domiciliario y la pérdida total de su participación en la herencia. Yo no busqué venganza, aunque muchos creyeron que sí. Lo que quería era limpiar el nombre de mi padre. Y cuando el juez pronunció la sentencia, no sentí alegría. Sentí paz. Una paz triste, pero necesaria. La casa fue embargada y puesta en subasta. Durante semanas, pensé en dejar que se perdiera, que el viento la vaciara igual que a nosotros. Pero una tarde, volviendo del trabajo, pasé por delante. Estaba el cartel de se vende colgado de una reja oxidada, y detrás, las paredes blancas aún brillaban bajo el sol de invierno. Me detuve largo rato frente al portón. Esa casa ya no era una herida. Era una lección. Compré el terreno adyacente con mis ahorros y los honorarios que había ganado con los nuevos proyectos. No para reconstruir lo mismo, sino para empezar de cero.
Llamé al nuevo plano casa raíz. Nada de mármol, nada de ostentación. Solo madera, luz y cimientos verdaderos. Quería un lugar donde todo lo que se levantara tuviera un propósito claro, la verdad. Mi madre cumple su condena en la casa de una tía. No nos hablamos seguido, pero de vez en cuando me envía cartas. No me pide perdón, habla de flores, del clima, de los nietos que apenas ve. En una de esas cartas escribió algo que aún me hace pensar. A veces uno miente por miedo, no por maldad. Pero el miedo, hijo, también destruye. No sé si esa fue su manera de pedir perdón o de justificar lo injustificable. No necesito que lo aclare. He aprendido que hay verdades que no sanan, solo te enseñan a vivir distinto. De Tomás no sé mucho. Vendió su coche, se mudó fuera de Valencia y, según supe, trabaja como intermediario de obras pequeñas. En una ocasión me escribió un mensaje corto. Hiciste lo que tenías que hacer. Yo también. Nunca le respondí. No por rencor, sino porque entendí que ya no tenía sentido hablar el idioma del pasado. Hace poco, el notario me llamó. Me pidió que pasara por su despacho a firmar unos documentos pendientes del proceso. Al llegar, me entregó una carpeta con el sello de mi padre. Dentro, una hoja amarillenta que el juez había ordenado devolverme, el testamento original, sin enmiendas, sin falsificaciones. En la parte inferior, junto a la firma auténtica de papá, había una nota escrita a mano que yo nunca había visto. Si algún día esta casa se cae, que sea para volver a levantarla sin miedo. Leí esa frase varias veces. Su letra firme, sus palabras simples, su manera de decirlo todo sin decir demasiado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no cargaba con una pérdida, sino con una misión cumplida. Hoy, cuando cae la tarde, el sol atraviesa los ventanales de casa raíz y dibuja líneas doradas sobre el suelo de madera. A veces invito a los hijos de mis vecinos a plantar árboles en el jardín. Cada uno lleva el nombre de una verdad, confianza, justicia, perdón. El último lo llamé memoria. Y mientras riego las plantas, suelo repetir en voz baja lo que mi padre decía en el taller. Las casas no se construyen con dinero, hijo. Se construyen con verdad. Ahora lo entiendo. La mía se derrumbó para que yo pudiera levantar una que no necesitara mentiras para sostenerse. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.